Así asesinaban y no tenían piedad. Esa es la única forma de describir lo que se escuchó esta semana dentro del Tribunal Sexto de San Salvador, cuando la Fiscalía reprodujo frente a los 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha un audio que explica mejor que cualquier informe la clase de hombres que eran. En esa grabación, según se ha reportado, un grupo de pandilleros persigue una ambulancia que trasladaba a un herido de bala en el rostro. No la perseguían para robar. No huían de nadie. La seguían para rematar a esa persona antes de que llegara al hospital. Y aquí te vamos a contar por qué hacían algo así, qué lógica fría había detrás y cómo cada una de esas voces terminó convertida en la prueba que hoy los condena. Quédate con esa escena un momento, porque hay una pregunta que casi nadie se está haciendo y es la que de verdad importa. ¿Por qué? ¿Por qué gastar gente, tiempo y riesgo en perseguir una ambulancia, en lugar de simplemente dejar que el herido se fuera? La respuesta es lo más perturbador de todo, y la vas a entender a lo largo de este video, porque para la Mara Salvatrucha, según lo que se desprende del peritaje presentado en el juicio, un trabajo a medias era un trabajo mal hecho. Si la orden era eliminar a alguien, esa persona no podía sobrevivir, ni siquiera por accidente, ni siquiera gracias a un médico. Si a usted se le revuelve el estómago al escuchar que para esta gente rematar a un moribundo era simplemente cerrar bien el trabajo. Suscríbase ahora mismo, porque aquí vamos a seguir contando caso por caso todo lo que esta estructura hizo y durante años nadie se atrevió a documentar. Pero esa persecución no fue el único audio que se escuchó esa jornada, y hay otro mucho más difícil de soportar que dejó la sala completamente muda. Para reconstruir esto revisamos la cobertura de varios medios que han seguido el juicio jornada por jornada. Infobae, que publicó las citas directas de los audios, la página y la noticia SB, que detallaron los peritajes, el diario de hoy, con el perfil de los cabecillas, y France 24, que cubrió los relatos de los testigos dentro de la megacárcel. Y todo apunta a lo mismo. Lo de la ambulancia no fue un episodio aislado de crueldad. Fue la consecuencia natural de cómo estaba diseñada esta pandilla por dentro, según el peritaje de la División Élite. Contra el crimen organizado, la Mara Salvatrucha no funcionaba como una banda de delincuentes, funcionaba como un estado paralelo, con estructura, con jerarquía y con una maquinaria de muerte, que tenía sus propios procedimientos. Y uno de esos procedimientos, según se expuso en la audiencia, es exactamente el que explica por qué a un herido se le perseguía hasta la puerta del hospital. Para que entiendas el nivel de organización, fíjate en estos números. De acuerdo con lo que se presentó ante el tribunal, esta pandilla tenía 34 programas distintos, 230 clicas repartidas por todo el país, y hasta un documento interno que ellos mismos llamaban el testamento, con 103 reglas que todos sus miembros debían cumplir. Esto no era un grupo de muchachos haciendo lo que les venía en gana. Era una organización con burocracia, con normas escritas, con un sistema para controlar territorio y administrar el miedo. Y según el gobierno, llegaron a dominar cerca del 80% del territorio nacional. En 8 de cada 10 rincones del país, la última palabra la tenían ellos. Yo te voy a ser sincero, cuando uno ve ese nivel de estructura, entiende que esto no se combatía con buenas intenciones. ¿Y sabes qué clase de órdenes incluía exactamente ese testamento de 103 reglas que se puso sobre la mesa del tribunal? Dentro de esa maquinaria, la cifra que más golpea es esta. Según el peritaje, la Mara Salvatrucha asesinó a 525 empleados públicos, la mayoría de ellos policías. Y aquí aparece otra pieza clave para entender el porqué de todo. Esas muertes no eran espontáneas, se ordenaban a través de un mecanismo que los propios pandilleros llamaban válvulas abiertas. Cuando la cúpula quería subir la presión, daba la orden general de salir a matar agentes como quien abre una llave de paso. Se abría la válvula y empezaban a caer policías. Se cerraba y la cifra bajaba, la muerte administrada como un recurso. Y un herido que podía sobrevivir y reconocer a sus atacantes era en esa lógica una válvula que se había quedado mal cerrada. Entre 2012 y 2022, según los datos presentados ante el tribunal, a esta estructura se le imputan alrededor de 47,000 delitos y dentro de esa cifra, cerca de 29,000 homicidios. Son números que de tan grandes se vuelven abstractos, así que bajémoslos a tierra. Cada homicidio fue una madre
que enterró a un hijo, un padre que no volvió del trabajo, un comerciante que cerró para siempre, una familia entera que tuvo que dejar el país para seguir viva. Y detrás de muchas de esas muertes hubo un procedimiento, una vigilancia, una logística. Pero hay un nombre dentro de esta lista que lo cambia todo, porque pertenece a un hombre que llevaba preso desde 1998 y que aún así, según la investigación, nunca dejó de dar órdenes. Ese nombre es el de Diablito de Hollywood, señalado como el cabecilla que encabeza a los 22 líderes de la ranfla histórica que hoy enfrentan el juicio. Según lo que se ha reportado, sobre él pesa una condena acumulada de 87 años por casi 500 homicidios. Y a su lado aparece Snyder de Pasadena, con 94 años de condena por una cifra parecida. Detente en lo que eso significa. Hombres a los que se les atribuye haber ordenado o cometido alrededor de 500 muertes. Cada uno, 500 vidas. Y muchos de ellos seguían operando desde la cárcel, como si los barrotes fueran un detalle decorativo. Si Diablito llevaba preso desde el 98, la pregunta cae sola. ¿Cómo siguió matando gente desde adentro durante más de una década? ¿Y tú te imaginas lo que se siente saber que el hombre que ordenó matar a tu familiar estaba preso mientras lo hacía y que alguien con poder lo sabía? La respuesta, según se desprende del peritaje, es tan simple como indignante. Las cárceles nunca fueron un obstáculo para la Mara Salvatrucha. Eran su centro de operaciones. Desde una celda se daban las órdenes, se abrían y se cerraban las válvulas, se administraba el territorio. Y eso solo pudo pasar porque alguien en algún despacho, durante años, decidió que era más cómodo convivir con esta estructura que enfrentarla. Yo no sé tú, pero a mí esa parte me cuesta contarla sin que se me caliente la sangre. Que el problema no era solo invisible, era conocido. Y aún así se dejó crecer. No hay que irse muy lejos para señalar a quién le tocaba parar esto. Durante los gobiernos del FLN, con Mauricio Funes y luego Salvador Sánchez, Serén, se reportó que hubo acercamientos y negociaciones con las pandillas. Mientras tanto, los cabecillas seguían tras las rejas y la maquinaria seguía funcionando. Las válvulas, las clicas, las órdenes, las ambulancias perseguidas. Los hombres que tenían el poder de cortar de raíz todo esto, eligieron sentarse a conversar con los que lo hacían. Si usted llevaba años esperando ver caer, no solo a los pandilleros, sino también el sistema que les abrió la puerta y miró hacia otro lado, suscríbase. Aquí vamos a contar, uno por uno, cómo se les fue cerrando la puerta del Secot a todos ellos. Sigamos. Y presta atención porque el camino exacto que usaban esas órdenes para salir de la cárcel sin que nadie las detectara es más sencillo y más escalofriante de lo que cualquiera se imagina. Y lo que pasó esta semana en ese tribunal es el principio de esa cuenta pendiente. Por primera vez, estos hombres sentados, esposados de pies y manos, tuvieron que escuchar sus propias voces saliendo de un altavoz frente a un juez y frente al país entero, las voces dando las órdenes, las voces coordinando la persecución de la ambulancia, las voces, según se ha reportado, burlándose mientras una víctima agonizaba. Ya no había a quien amenazar, solo quedaba escuchar, pero la forma en que esas órdenes lograban salir de las cárceles durante años y las personas que las sacaban es lo que de verdad está empezando a sacudir a todo El Salvador. Volvamos a la pregunta del título, porque ya tenemos casi todo para responderla. ¿Por qué perseguir una ambulancia? Porque dentro de la Mara Salvatrucha, según lo que se desprende del peritaje, matar no era un acto, era un proceso, y un proceso tiene que terminarse. La investigación de la División Elite contra el crimen organizado documentó que la pandilla planificaba los homicidios por etapas. Primero la vigilancia, después la coordinación, después la ejecución, y solo se daba por cerrado cuando había certeza de que la persona estaba muerta. Un herido vivo era un proceso incompleto, era un testigo que podía señalar caras y dar nombres. Por eso lo perseguían hasta la puerta del hospital. Para ellos no era ensañamiento, era método. Y los audios reproducidos en el tribunal demostraron que esa frialdad empezaba mucho antes del disparo, en una etapa que casi nadie conocía. Esa etapa era la vigilancia. De acuerdo con lo que se ha reportado de las jornadas del juicio, varios de los audios interceptados capturan a los pandilleros coordinando el seguimiento previo a un homicidio. Cómo estudiaban los horarios de la víctima, cómo identificaban por dónde se movía, cómo se aseguraban de tener el terreno controlado antes de actuar.
No era gente disparando al azar, era gente trabajando un objetivo. Y yo te confieso que esta parte es de las que más cuesta digerir, porque significa que para muchas familias la muerte de su ser querido no fue un golpe de mala suerte, fue el resultado de días de observación fría, con su gente asignada y sus pasos cumplidos uno por uno. Los audios que la fiscalía puso sobre la mesa no eran reconstrucciones ni interpretaciones de nadie, eran las grabaciones reales de esas conversaciones, con valor legal, escuchadas frente a un juez. Y según se ha reportado, en algunos fragmentos no solo se escuchan las órdenes, se escuchan los gritos de agonía de las víctimas mientras sus asesinos se burlan. No voy a entrar en el detalle de esas grabaciones, porque esto no se trata de regodearse en el horror. Pero sí hay que decir una cosa con claridad. Durante años hubo gente dentro y fuera de El Salvador que prefirió creer que el problema de las maras estaba exagerado. Esos audios son la prueba, con sello de tribunal, de que no se exageraba absolutamente nada. Pero hubo un audio concreto, según trascendió de la sala, que provocó una reacción incluso entre los propios cabecillas sentados ahí. Y conviene detenerse en esa reacción, porque dice mucho. Estos eran los mismos hombres que durante años entraron al sistema penitenciario gritando consignas, presumiendo de poder, mostrando los tatuajes como si fueran condecoraciones. Hombres acostumbrados a que su voz fuera una sentencia. Pero escuchar esa misma voz, la propia, saliendo de un altavoz narrando un crimen delante de un juez y del país entero, es otra cosa completamente distinta. Según lo que se ha reportado, varios de ellos mantuvieron la mirada baja durante esas jornadas. Yo no sé tú, pero a mí me parece que hay algo profundamente justo en eso. Que lo primero que enfrentan no sea un castigo físico, sino la obligación de escuchar, sin poder callar a nadie, todo lo que hicieron. Y mientras todo esto salía a la luz, vale la pena recordar quién hizo posible que llegara hasta aquí. Este megajuicio contra los 486 cabecillas no apareció solo. Fue posible porque bajo el gobierno de Bukele se tomó una decisión que ningún presidente anterior se atrevió a tomar: ir contra la estructura completa, contra la cúpula entera y no contra peones sueltos, y documentarlo todo, audios, peritajes, testigos, para llevarlo ante un tribunal con valor probatorio. Durante 30 años lo que esta gente hacía se sufría, se intuía, se callaba, pero nunca se había puesto sobre la mesa de un juez con pruebas en la mano. Y aquí aparece un detalle que casi nadie ha contado bien, porque cambia por completo la forma de entender cómo seguían mandando desde una celda. Ese detalle es el de los mensajeros. El peritaje y los audios apuntan a algo que durante mucho tiempo fue un secreto a voces y que ahora, según se ha reportado, tendría respaldo documental. Las órdenes de la cúpula encerrada no salían solas, viajaban, y viajaban, según las versiones que han circulado, a través de personas que entraban y salían legalmente de los centros penales, visitantes, intermediarios, y según lo que ha trascendido de la investigación, en algunos casos, abogados particulares que en la práctica funcionaban como correos humanos. Entraban a ver a su cliente, recibían la instrucción y la sacaban al mundo exterior. La cárcel no era un muro, era una oficina con servicio de mensajería. Y tú te imaginas lo que significa que un profesional con título y credencial estuviera entrando a las prisiones para sacar órdenes de asesinato. Esa es una de las piezas más incómodas de todo el caso, y hay que decirla con la cautela que merece. La Fiscalía ha acreditado el mecanismo, ha mostrado que las órdenes salían por esa vía, pero todavía no ha puesto nombre y apellido públicamente a todos los que actuaron como esos correos. Lo que sí ha quedado claro, según el peritaje, es que sin esa red de intermediarios, el Estado paralelo no habría podido funcionar. Una cúpula encerrada y de verdad incomunicada es una cúpula neutralizada. El problema es que durante años esa cúpula nunca estuvo realmente incomunicada, porque siempre tuvo quien le llevara y le trajera el mensaje. Y eso, al final, es lo que explica que Diablito de Hollywood pudiera seguir mandando desde el 98, y mientras esa red de mensajería seguía funcionando, los testigos protegidos empezaron a hablar. Según se ha reportado, durante las jornadas previas del juicio, más de una veintena de testigos implicó directamente a los 22 líderes de la ranfla histórica, en una cifra que cuesta pronunciar: más de 9,000 delitos. Imagínate la valentía que hace falta para sentarse a declarar contra los hombres que durante décadas decidieron quién vivía y quién moría en tu colonia. Esa gente, esos testigos,
son una pieza clave de por qué este juicio pudo avanzar. Y es justo gracias a esos testimonios, sumados a los audios y a los peritajes, que la fiscalía pudo armar el cuadro completo. Pero lo que uno de esos testigos describió sobre el método que la pandilla usaba para sembrar el terror en los barrios es de lo más duro que se ha escuchado en todo el proceso. Ese método tenía que ver con convertir el miedo en obediencia. Para la Mara Salvatrucha no bastaba con matar, había que hacerlo de una forma que todo el barrio se enterara y entendiera el mensaje. Según lo que se ha reportado del material presentado y de los testimonios, la decapitación llegó a usarse como herramienta de intimidación, como una manera de marcar territorio y de avisarle al resto de la comunidad lo que pasaba si alguien hablaba. Si alguien se negaba a pagar la renta, si alguien colaboraba con la policía, no te voy a describir esas escenas, porque el horror no necesita el detalle gráfico para entenderse. Pero quiero que te quedes con esto, así de sometido vivía un país entero. Y por eso, cuando alguien dice a la ligera que el régimen de excepción fue demasiado, vale la pena recordarle contra qué se estaba luchando. Hubo, eso sí, voces que cuestionaron el juicio. Organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario, con Ingrid Escobar a la cabeza, han calificado el proceso como una política del espectáculo, diciendo que el formato del megajuicio responde más a la imagen que a la justicia. Es una postura que existe y es justo mencionarla. Pero yo te dejo a ti la pregunta, y piénsala de verdad. Cuando se reproducen 125 audios con órdenes de asesinato, cuando declaran más de 20 testigos, cuando un peritaje documenta 525 empleados públicos asesinados. ¿Eso es un espectáculo o es por fin la verdad puesta donde siempre debió estar? Cada quien que saque su conclusión. Porque lo que vino después, cuando esos audios terminaron de sonar y a estos hombres les tocó enfrentar lo que de verdad les esperaba, es lo que durante 30 años el pueblo salvadoreño nunca pudo ver. Bloque 3. Cuando el último de los 125 audios dejó de sonar en el Tribunal Sexto, lo que quedó en la sala fue un silencio distinto a todos los demás. Durante días, esos altavoces habían reproducido órdenes de muerte, persecuciones, gritos, burlas y al frente, en filas, los 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha escuchando esposados de pies y manos. Detente a imaginar esa escena, porque es donde toda esta historia llega a su punto. Los mismos hombres que durante décadas dieron la orden de abrir la válvula, los mismos que mandaron perseguir una ambulancia para que un herido no llegara vivo, ahora no podían mandar absolutamente nada, ni siquiera podían apagar el altavoz. Y según se ha reportado de la sala, lo que se vio en sus caras cuando terminó esa reproducción fue algo que ninguno logró disimular del todo. Porque una cosa es ordenar la muerte por teléfono, escondido sintiéndose intocable. Y otra muy distinta es escuchar esa misma orden, con tu propia voz, retumbando en un tribunal, con un juez al frente y el país entero pendiente. Estos eran hombres acostumbrados a que su palabra fuera ley en los barrios, a que nadie les sostuviera la mirada. Y ahí, según lo que ha trascendido, varios de ellos pasaron las jornadas con la mirada baja. El relato de sus propios crímenes leído y reproducido frente a ellos los dejó sin la única herramienta que conocían, la amenaza. Aquí ya no había a quien intimidar, aquí solo había que escuchar. Y yo te voy a ser sincero, hay algo profundamente justo en que el primer castigo de estos hombres haya sido simplemente oír. Para medir el peso de este momento, hay que recordar de dónde venimos. Durante 30 años, en El Salvador, estos nombres fueron intocables. Entraban y salían de las cárceles, daban órdenes desde adentro, negociaban con gobiernos, controlaban el 80% del territorio. La sola idea de verlos a todos juntos, procesados, escuchando pruebas en su contra, habría sonado a fantasía. Y sin embargo ahí estaban. Eso no pasó por casualidad. Pasó porque bajo el gobierno de Bukele se decidió ir contra la estructura completa y documentarlo todo para que ningún tecnicismo, ninguna negociación de pasillo, ningún favor político pudiera volver a sacarlos. Lo que durante 3 décadas nadie quiso tocar, esta semana se vino abajo dentro de un tribunal. Y el lugar donde estos hombres están hoy no es una cárcel cualquiera, es el Secot. Conviene detenerse ahí porque ese edificio es el punto final de todo lo que te he contado. El centro de confinamiento del terrorismo es donde el poder de la pandilla se apaga. Las celdas de concreto sin ventanas al exterior. La luz artificial, siempre igual,
sin día ni noche que marquen el paso del tiempo. Las camas de metal y sobre todo el silencio. El mismo silencio que les arrebataron a sus víctimas ahora impuesto sobre ellos. Ahí dentro no hay clicas, no hay programas, no hay 34 estructuras, no hay testamento de 103 reglas. Solo hay un orden que no se negocia con nadie. Mira a estos hombres dentro de ese lugar y entiende el contraste porque ahí está toda la fuerza de lo que pasó. Las cabezas rapadas, todas iguales, el uniforme blanco que borra los tatuajes, los apodos, la identidad que durante años los hizo temidos. Diablito de Hollywood, Snyder de Pasadena, los 22 de la Ranfla histórica, ahí dentro no son cabecillas, son internos en fila, con la mirada al suelo, los mismos que abrían y cerraban válvulas para que cayeran policías. Ya no abren nada. Los mismos que mandaron seguir una ambulancia para rematar a un herido, ya no persiguen a nadie. De aquí no se manda, de aquí no se decide nada. De aquí no sale ninguna orden porque ya no hay correo humano que la lleve, ni clica que la reciba. Y aquí es donde esta historia da el giro que de verdad importa, porque mientras estos hombres se apagaban ahí dentro, afuera estaba pasando algo que el país llevaba 30 años esperando. Sal del Secot por un momento y vete a las colonias, a esas mismas calles donde durante años se cobraba renta, donde nadie podía entrar ni salir después de cierta hora, donde una madre dormía con el teléfono en la mano por si llegaba la peor noticia. Hoy, en muchos de esos lugares, los negocios que habían cerrado volvieron a abrir. Los niños regresan solos del colegio. La gente vuelve a salir de noche. Las familias que se fueron del país empiezan a pensar en volver. Esa es la verdadera prueba de lo que significó todo esto. No es la condena escrita en un papel, es la madre que vuelve a dormir de un tirón. Es el comerciante que ya no apunta nada en ningún cuaderno de renta. Es el barrio que recuperó algo que parecía perdido para siempre. Y por eso lo que ocurrió esta semana es más que un juicio. Durante años, los gobiernos del FLN con Funes y con Sánchez Serén prefirieron sentarse a negociar con estos hombres antes que enfrentarlos. Sabían lo de las válvulas abiertas, sabían lo de los policías asesinados, sabían que las cárceles eran el centro de operaciones de la pandilla, y lo permitieron. Lo que cambió no fue la naturaleza de los pandilleros. Ellos siempre fueron exactamente lo que esos audios demostraron. Lo que cambió fue que por primera vez alguien en el poder decidió que no se negociaba, que no se miraba hacia otro lado, que se documentaba todo y se llevaba ante un juez. Y ese alguien fue Bukele. Lo que durante 30 años se sufrió en silencio, esta semana se escuchó en voz alta, con valor legal, frente al mundo entero. Piensa por un momento en lo que significó esta semana para una persona de 60 años que vivió toda la era del terror, que pagó renta, que enterró a alguien, que vio cómo su barrio se vaciaba de miedo, casa por casa. Enterarse de que esos hombres están hoy esposados, escuchando sus propios crímenes, sin poder volver a tocar a nadie, es una forma de justicia que llega tarde, sí, pero que llega. Y llega completa, no contra un peón, sino contra la cúpula entera. No con rumores, sino con 125 audios, con 8 videos, con más de 20 testigos, con un peritaje que documenta 525 empleados públicos asesinados y cerca de 29,000 homicidios. El cuadro está completo y está por fin en el lugar correcto. Por respeto a la verdad, hay que decir también lo que todavía no se sabe. Hay partes de esto que probablemente tardarán en aclararse del todo. El tribunal tiene previsto incorporar en las próximas jornadas más material probatorio, parte del cual aún no se ha mostrado públicamente en su totalidad. Y queda en pie la pregunta más incómoda de todas. Esos intermediarios, esos correos humanos que durante años sacaron las órdenes de las cárceles, ¿quiénes son exactamente? ¿Siguen ejerciendo? La Fiscalía ha acreditado el mecanismo, pero todavía no ha puesto todos los nombres sobre la mesa. Yo te cuento lo que se ha sabido. Lo que no, prefiero no inventarlo. Y justo por ahí queda algo abierto, porque mientras estos 486 cabecillas enfrentan las pruebas en su contra y el Secot permanece cerrado detrás de ellos, hay un hilo de todo esto que apenas está empezando a tirar. El de quienes hicieron de mensajeros entre la cúpula encerrada y la calle, y hasta dónde llega esa red, si las órdenes salían a través de profesionales con credencial, y si todo eso funcionó durante los gobiernos que negociaron con las pandillas. La pregunta ya no es solo quiénes apretaban el gatillo,
sino quienes le sostuvieron el brazo durante años. Y eso es algo que la fiscalía aún no ha terminado de destapar. Si lo que le he contado hoy le ha removido por dentro, no se aleje del canal, porque los casos que se vienen golpean igual de fuerte. Dele al siguiente video.